Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios de nuevo. Aquí en Radio Nacional el Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos vosotros, con la bienvenida y las gracias por seguir ahí conectados en Radio 1, Radio 5, descargándonos en el podcast y a través de la radio online en 100 y pico países en todo el mundo. Saludos desde España. Unos cuantos temas y misterios que nos esperan todavía en esta segunda hora. Dentro de un momento Iván Castro Palacios, nuestro comandante favorito, nos va a llevar a dar una vuelta por los siglos a conocer misterios, pero seguimos con Mercedes Valdeón, nuestra primera invitada, y llegamos al tema de la sangre. A algunos compañeros no les gusta mucho eso de que hables de sangre. Tiene un tremendo poder la sangre, lo ha tenido desde siempre, ¿verdad? Claro, se considera el fluido de la vida y por lo tanto es el elemento al que se le reconoce mayor valor mágico. Incluso en la propia Biblia se hacen específicamente manifestaciones por parte de Yahvé sobre cómo se debe de aplicar los sacrificios dentro del propio tabernáculo, salpicando velos, salpicando rincones. Evidentemente, para cuando se tiene que hacer un pacto de importancia, tanto si estás manejando alta magia teurgia como si estás manejando magia negra, se recurre casi siempre a la sangre de los seres más puros, que en este caso pues serían los niños, y tenemos casos escalofriantes no solo en la más remota antigüedad, sino en la más próxima cercanía, sí. Y además otro tipo de casos que no son solo sacrificio de niños, sino baños en sangre hoy en día de personajes que están en la élite del poder, como por ejemplo... Vamos por partes. Vamos con los niños primero. ¿Primero los niños? Sí, vale, pero yo pensé que íbamos a ir increciendo de terror. Pues vamos... Como quieras. No, vamos con los niños. Si utilizamos sangre de niño, la vamos a utilizar siempre con una finalidad rejuvenecedora, potenciadora y magnificadora de nuestro poder fluídico, del control del poder fluídico. Tenemos, por ejemplo, noticias de que hay dictadores que se han bañado en sangre de niños, como por ejemplo Stroessner en Paraguay. Está documentado, es un estudio criminológico desarrollado, y tenemos la desgracia de que murió sin juicio, murió a los 93 años en el 2006 sin ser juzgado. También tenemos niños que son comprados, por ejemplo, en Nigeria, por ejemplo, en Sudáfrica, por ejemplo, en Sudamérica, con la finalidad de extraerle órganos para hacer trasplantes, pero al mismo tiempo la sangre se utiliza para hacer filtros poderosos para luego conseguir digamos, planes mayores, como por ejemplo el narcotráfico utiliza en muchas ocasiones esta sangre para blindarse los jefes y no ser ni denunciados ni heridos. Antiguamente había una idea que se llamaba una salvaguarda, se hacía con la sangre molida de los cordones umbilicales y se llamaban detentes, se llevaban a la guerra. Y sin embargo ahora pues los narcotraficantes utilizan esta sangre de estos niños. Por ejemplo, en Nigeria se compran por 150 euros y hay granjas de mujeres embarazadas que son violadas sistemáticamente para poder proveer al mercado ritual de niños. Sí, y además está documentado. Hay hace una década un estudio y una investigación criminológica al respecto, y muy recientemente, hace apenas 3 años, se han liberado 300 niñas que estaban siendo niñas y ya mujeres, porque las mantienen hasta que se mueren o hasta que no pueden seguir gestando, sistemáticamente para vender niños. Se venden tanto para la adopción, sobre todo en Europa, como para todo tipo de ritual. Y para terminar, los niños acerico, es otra técnica. Los niños acerico, también desde la más remota antigüedad, se usan como acericos, literalmente. Se les va clavando sistemáticamente agujas en lo que, si se hace en Oriente, coincidiría con los meridianos energéticos, para potenciar en el elemento de identificación una activación de su propia energía. Es decir, si a un niño se le pincha el cerebro, a una persona rica, por ejemplo, que tenga mala la circulación en la cabeza o, digamos, una pérdida de memoria, se reactiva. Si una persona tiene problemas de digestión, al niño que está siendo objeto de la magia de transferencia se le pincha en el estómago. Pero lo terrible y trágico de esto es que tenemos documentos
policiales que hacen claramente referencia a que esto se hace cíclicamente. Hace apenas unos meses se detuvo a un hombre en Brasil por torturar con más de 50 agujas al hijo de su pareja para vengarse y hacer un amarre y mantenerle con él. Tenemos a niños chinos que son torturados sistemáticamente por haber nacido, en este caso, niñas. Entonces se les pincha de una manera determinada para que el próximo hijo que para la madre sea varón. Y bueno, tenemos un caso aquí muy famoso, sí, el niño de la Seca, que fue torturado por su madre con 27 agujas distribuidas por el cuerpo y 4 en el cerebro. Sobrevivió y luego fue dado en adopción, pero cuando la preguntaron a la madre, dijo que bueno, que no tenía muy claro por qué, que no sé qué, estuvo solo unos años en un psiquiátrico y luego la dejaron en libertad. Es claro que esto pertenecía a la raíz de la tradición mágica ritual negra, como los muñecos vudú, de pinchar directamente en una persona viva por una transferencia. Esa madre lo que quería era perjudicar al marido. Y para terminar, el poder de la sangre rejuvenecedora que se está utilizando en la actualidad, ¿no? Bueno, en realidad hemos llegado a un punto en el que el marketing obra milagros. Aquello que nos hubiera resultado completamente asqueroso y repugnante hace apenas nada de tiempo, hoy no solo nos parece aceptable, es que nos parece saludable. Hay por ejemplo, elementos de cosmética en el que se utiliza sangre reciclada propia, pero cuando pasas de una edad y ya no tienes estrógenos o no tienes progesterona, se utiliza sangre de joven centrifugada para que tú te la puedas inyectar y puedas tener más pelo o puedas rejuvenecer y tener menos arrugas. Y luego, por ejemplo, ¿eso se vende legalmente? Se vende legalmente hasta el punto de que, por ejemplo, se venden ahora también transfusiones de sangre joven a un precio módico, 8.000 euros, en una empresa que se llama Ambrosie, que está radicada en California. Todo se hace dentro de la más estricta legalidad y por un precio más que sustancioso para la empresa, $8.000 por transfusión. Tenemos, por último, por ejemplo, detalles de políticos de alto nivel que han sido presidentes de gobierno y lo son en este momento, Berlusconi, o en este caso, muy recientemente publicado, nuestro querido Putin, que acude con frecuencia a la República de Altai, casi cada 3 meses, a darse unos baños de inmersión en sangre de venado de allí. La peculiaridad, aparte de la propia asquerosidad del evento, es que se tiene que extraer esa sangre con un extremo sufrimiento por parte de esos corzos, de esos venados, porque se tiene que partir el cuerno, solo puede ser sangre del cuerno, y se tiene que partir mientras que él no está ni anestesiado ni nada. Sucesivamente se va desangrando. Cuando ya el venado se desangra, aunque intentan mantenerlo todo lo que pueden, el cuerno se corta del todo, se pulveriza y se vende a Oriente, porque tiene no solo la faceta revitalizadora, rejuvenecedora, potenciadora de la virilidad de aquellos hombres que se bañan en la sangre, sino también un alto efecto afrodisíaco para los chinos que lo consumen con regularidad. Y para terminar, Mercedes, ¿cómo nos podemos defender de ese tipo de historias, de las magias, de los hechizos, de los males de ojo, de los trabajos que hacen por ahí, Miguel, mucha gente? Abrir los ojos y pensar que tanta energía negativa como nos llegue somos capaces de filtrar con nuestra propia energía. Pero tenemos que ser conscientes de que el poder personal es mucho más que el que habitualmente se nos reconoce. La intuición, la precognición, los pálpitos famosos hay que tomarlos en consideración. Y luego ser siempre muy consciente de que si vas haciendo el bien por el mundo es muy difícil que te perjudique el mal. Hay algunos rituales que se llaman escudos de luz que pueden funcionar bien, son pequeños rituales de meditación en los que tú irradias una energía blanca que sale desde tu plexo solar, entre los senos de las mujeres, en el pecho de los hombres, y imaginas que hay unas ondas blancas que te rodean completamente. A eso se les llama ondas de luz para la protección. 2 libros de referencia: Protecciones de alta magia, de Eliphas Levi, o también pues algunos otros libros que pueden ser interesantes. Y sobre todo eso, hacer siempre el bien, porque aquello que haces o que piensas se te devuelve, la vida te lo devuelve. Tienes que tener la mente clara, el corazón puro e intentar hacer el bien. Tendremos que volver a Radio Nacional, el programa Espacio en Blanca. Entra en contacto con nosotros.
900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Próxima cita del Espacio en Blanco. Quedan ya pocos días al final de mes, día 28 y 29 de octubre, en el congreso más importante que se celebra en España de estos temas. Nos vamos a hablar con su responsable, Rafa Campillo. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Por aquí andamos. ¿Qué edición es esta ya del congreso? Bueno, esta sería la 10ª, estamos de cumpleaños, son números redondos, aunque en realidad pues hay 3 ediciones más que se hicieron en Ellín, o sea que sería la 13ª. 13ª. 10, 13 años, dependiendo de cómo se mire, de un congreso que se llama Vida después de la vida, que ha concitado a algunos de los mejores especialistas de todo el mundo y a miles y miles de personas, Rafael. Han pasado miles y miles de personas y aparte los vídeos están en la web y las han visto miles y miles de personas también, o sea que... Y todo el dinero se ha servido para campañas de ayuda humanitaria al Padre Ángel, que serán entregado, qué bien, cientos de miles o por ahí debemos estar cerca de esa cantidad, ¿verdad? Sí, hemos recaudado muchísimo dinero, hemos participado en proyectos de ayuda al tercer mundo en varios países y bueno, este año pues tenemos ahí un proyecto muy bonito también. El misterio sirve para algo más. 28 y 29 de octubre, el lugar de nuevo Albacete, ¿verdad? Palacio de Congreso de Albacete, este último fin de semana de octubre, que está ya muy muy cerquita. Y bueno, quedan muy poquitas entradas, o sea que no hay que dormirse en los laureles. Vale, dime la gente que va a estar, los ponentes. Mira, por encima estará Fernando Sánchez Dragó, Jesús Callejo... Espera, nos va a hablar, ¿y los pájaros? Esto no es, ¿no? ¿Seguirán los pájaros? Sí, y seguirán cantando los pájaros, seguirán los pájaros cantando. ¿De eso va a hablar Fernando Sánchez Dragó? Sí, va a hablar de la espiritualidad y bueno, es una manera de decir que existe vida después de la vida, ¿no? Qué bonito. Seguirán los pájaros cantando. Es un título que a mí me cautivó cuando me lo dijo, me quedé impresionado. Qué bien. Va a ser una conferencia muy bonita. Fernando Sánchez Dragó. ¿Más gente conocida del programa? Pues fíjate, estará también Jesús Callejo, conocido de Espacio en Blanco, y que estaba yo detrás de él pues ya bastante años para traerlo, ¿no? Este año estará por fin Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, que van a ser un dueto, y van a dar una conferencia conjunta. Los vimos hace poco en las dos juntas también en la iglesia San Antón de Madrid. Sí, señor. Y bueno, me encantó el sentido de humor que tienen y lo bien que se compenetran. Las hemos tenido por separados en el Congreso, pero esta ocasión van a estar las dos juntitas y seguro que nos van a sorprender con su conferencia. Y hablando de sus experiencias con el más allá, Jesús Callejo, nuestro compañero, hablará de seres de luz en la Tierra y más conocidos, ¿verdad? Sí. Y Medin Rosner, que ya es una clásica en el Congreso y que también, bueno, vamos a ayudarle en los proyectos que tiene en Sudáfrica con los niños. El doctor Miguel Ángel Pertierra, que, bueno, estuvo el año pasado en el programa, pero por cuestiones personales no pudo participar y que este año, pues, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Vicente Casaña, que, bueno, que es uno de los mejores astrólogos, no solamente de España, sino de Europa, del mundo, por supuesto. Y yo creo que conforme está la situación hoy en día a todos los niveles, pues vamos a estar todos muy pendientes de lo que nos tengan que decir, a través de las estrellas, no de los mensajes que él puede traducir. Estará con nosotros también Juan Cayuela y bueno, pues para terminar la tarde del sábado, pues un concierto estelar, ¿no? En esta ocasión el grupo Milladoiro, un grupo de música celta de nombre reconocido, pues estará en Albacete. Algunos de los mejores especialistas en el mundo, no del misterio, de la vida después de la vida, estarán reunidos ahí en Albacete, música con Milladoiro y otras sorpresas que no podemos desvelar, ¿no? Sí, otras sorpresas que tú ya conoces algunas de ellas. Y no podemos desvelar. Y no podemos decirlas. Tú ya sabes que el efecto sorpresa siempre está ahí en el Congreso. Sí, señor. 2 días, a partir del viernes ya empezamos a llegar. Sábado y domingo haremos el programa desde allí a partir de las 10. Igual si lo podemos adelantar un poquito, 9:30, por si queréis ir a vernos. Y todavía quedan algunas entradas en localidades, ¿verdad? Sí, ya estamos llegando a las 900 personas, pero todavía nos quedan algunas entradas. Hay que decir, porque la gente piensa cuando ve el mapa de butacas que no se ve bien o que está se ve perfectamente. Súper, el lugar es increíble, sí, señor. Se ve perfectamente, más hay gente que prefiere las partes de arriba porque se ve más todo. Bueno, eso no es un problema, o sea que cualquier butaca es la mejor siempre. Y todavía hay posibilidad de que vengáis, de que nos acompañéis el viernes y el sábado, ese día que se cambia la hora, con lo cual vamos a tener 1 hora de más, sí, porque las 3 son las 2.
Dime, forma de contacto, si quieres decir algo más. Bueno, una cosa importantísima, ¿no? Y es que este año vamos a intentar construir 3 pozos de agua en Benín, porque ese es el objetivo de este año, y gracias a todos los asistentes vamos a construir 3 pozos de agua en este pequeño país africano, porque ya nos explicará el Padre Ángel allí en la mañana del domingo la falta que hace el agua en esta zona, sí, ¿no? Señor. Tan definida. Estará el Padre Ángel también con nosotros, y eso cuando uno viaja, este año estábamos en viaje que te perdiste, pero bueno, lo hemos visto en otras partes del mundo, caminando por Etiopía, por ahí por las tierras, se veía a la pobre gente que llevaba cargados esos cantidad de litros de agua de un sitio a otro, haciendo kilómetros para poder llevar eso, un poquito de agua potable a sus poblados, y se hacían kilómetros y kilómetros y kilómetros, fundamentalmente las niñas. Qué bonito tener un pozo al lado del poblado y no tener que andar de acá para allá, y sobre todo la salud que ganan y todo, ¿verdad? Efectivamente. Pozos en Benín, forma de contacto. Bien, pues la página web del Congreso, que es www.vidadespuesdelavida.es, o simplemente poniendo en Google Vida Después de la Vida, el primer enlace que aparece siempre es la del Congreso, más o menos, no hay ningún problema. Enhorabuena por el trabajo, Rafa, nos vemos dentro de muy poquito y nos volveremos a dar un abrazo. Un abrazo muy grande. Fuerte para ti, hasta prontito. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Estaba grabado, hoy estás en directo, has venido con tu familia, que vienen de Galicia, oyentes del Espacio en Blanco. Pues sí, ahí tengo enfrente a mi madre y a mi tía, y bueno, mi madre es la culpable de que hoy esté aquí, porque hace muchos años, cuando era muy pequeñito, ella era la que me ponía el programa y te escuchaba a ti. Inteligente tu mami. Muy inteligente. Y hay por ahí alguien más, un personajillo que nos escucha. Luego le hacemos hablar un poco de tu madre, ¿vale? Perfecto. Vale, déjame que diga, habíamos anunciado al principio del programa, bueno, gracias a ellas que han venido y gracias a ti que has venido desde Málaga a estar con nosotros, habíamos anunciado hablar de pilotos suicidas, pero a mí la verdad que me ha acongojado el tema y he preferido posponerlo un poco. Lo suavizaremos otro día. Vale. ¿Eres piloto? ¿Estás volando ahora mismo? ¿Ayuda? Aviación medicalizada, son evacuaciones sanitarias urgentes, es un avión hospital. Llevamos prácticamente una UBI a bordo, como una UBI de ambulancia de tierra, pero instalada en el avión. Y bueno, pues con un equipo médico hacemos pues evacuaciones urgentes cuando hay algún tipo de siniestro, algún tipo de accidente, etcétera, y sobre todo al norte de África, a Melilla. Vale. Y es cierto, como contabas, que te reconocen algunos pilotos por ahí cuando... Lo cierto es que nos escuchan muchísimos más compañeros de los que yo pensaba, y a medida de que me voy relacionando con gente de la profesión, es cierto que nos escuchan mucho. Es cierto que ahora nos escuchan mucho más, porque realmente era muy difícil encontrar una persona que se dedicara exclusivamente a contar misterios aéreos en los programas de radio, redes sociales, etcétera, y al darle mucho bombo a esta sección, etcétera, artículos que escribo, se ha la gente apuntado un poquito al carro, y la verdad es que ahora nos sigue un montón de gente. ¿Y tiene estas 60, 70.000 descargas? No, pero no descargas, pero sí escribo artículos que hay alguno que 60, 70.000 visitas en un solo día, que para mí la verdad es que es un halago, porque lo hago por pura afición, y yo no vivo de esto ni mucho menos. Y es una forma para mí súper gratificante de gastar mi tiempo libre, pero aparte de dándole ese toque de profesionalidad, ¿no? Iván Castro, nuestro comandante favorito, estuvo la semana pasada, grabado estaba porque de vez en cuando lo hacemos, porque no puede estar siempre aquí con nosotros, y hoy ha venido en directo para hablarnos de esto. Escuchad. La madre de Chao procura que su habitación siga igual que la dejó cuando emigró a Indonesia. Regresaba a Pekín en el vuelo de Malaysia Airlines junto a otros 135 compatriotas chinos. No es la única de sus familiares en creer que siguen vivos, asegura Lian. No han encontrado ni rastro del avión, no tienen pruebas de que fuera un accidente. En enero, la aerolínea declaró un accidente y la desaparición del MH370, lo que abre la vía para cobrar las indemnizaciones. Pero ellos no quieren dinero, dicen, sino que la búsqueda continúe. Pero tienen que cambiar el plan porque no hay pruebas de que esté en el Océano Índico. Malasia nos ha mentido tanto que ya no nos creemos nada. Primero lo buscaron en el mar del sur de China, después en el Golfo de Tailandia y por último en el Océano Índico. Según la compañía, se perdió contacto con el avión media hora después de despegar de Kuala Lumpur porque alguien desconectó el aparato que envía información del vuelo a la torre de control. Es el mayor misterio de la historia de la aviación. Un misterio que queremos volver a tocar esta noche, y sobre todo porque ha vuelto a estar actualidad. Hace muy poco tiempo estaban volviendo a hablar del asunto. ¿Se cumplen 1000 días?
Se han cumplido ya más de 1000 días a principios de este año, pero es que lo peor de todo es que se ha suspendido la búsqueda oficial en enero de este año y solamente por parte privada se ha intensificado esa búsqueda, se ha continuado, no se ha parado, pero gracias a fondos exclusivamente privados. Según he leído aquí en la información que me traéis, súper enrevesado el caso. 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparece con 239 personas. Hacía la ruta de Kuala Lumpur a Pekín, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa? Es un vuelo comercial, como uno de tantos millones que despegan y aterrizan cada noche y cada día en nuestro planeta. Y de repente, ese vuelo, el MH, el Malaysian Airlines 370, una compañía ya de por sí bastante gafada, porque esta compañía, aparte de que le han derribado otro avión en Ucrania, el mismo tipo de avión que desapareció, después de este incidente, encima tuvo secuestros súper conspiranoicos al principio de su historia, que en algún otro programa lo tocaremos si te apetece, pero de repente ese avión desaparece con 227 pasajeros más 12 miembros de la tripulación, que hacen 239 personas, y nunca más se sabe absolutamente nada de ellos. Entonces yo siempre me pongo en el caso como profesional, pues que un día llamen a mi madre, que la tenemos aquí delante hoy, y le digan que su hijo ha desaparecido para siempre en un avión que pilotaba, y nadie, en la era moderna en la que vivimos hoy, con una alta tecnología como la que disfrutamos hoy en día y que encontramos cualquier cosa en el planeta, en cualquier rincón, le digan que ese avión ha desaparecido para siempre y que nunca más va a volver a saber nada, ni de su hijo ni de su avión. Déjame que pongamos un recuerdo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Canto del Grillo. El Canto del Grillo, con Sema García Langa. 3:32, una hora antes en Canarias. Los grillos no solo cantan por la noche. Nos vamos a ir hasta China, nada más y nada menos. Busca los podcasts en rtv.es/radio. Es un gustazo contar con todos ustedes. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Y esta noche con Iván Castro Palacios aquí con nosotros en directo. El avión sale de Kuala Lumpur, destino a Pekín, de repente desaparece y bueno, hay un montón de dudas y como decíamos en esa introducción, de repente alguien corta la comunicación desde dentro del avión. Explícame esto, cómo funciona, cómo Lo es. que está comprobado, vamos a empezar un poquito desde el último dato que tenemos hacia el principio. Y estos son datos oficiales, es decir, no te lo Sí, inventas tú. no, estamos basados, no vamos a basarnos hoy en los informes oficiales, todas las pruebas que tenemos en la mesa que están verificadas por muchos gobiernos, aunque otros las desmientan. Suponemos que son gobiernos interesados en este tema. Y lo cierto es que aunque encontremos el avión hoy en día, seguiremos sin saber lo que pasó realmente a bordo, porque podemos encontrar el avión, pero no podríamos saber realmente lo que pasó a bordo aquella noche, ¿no? Lo cierto es que aquel avión desaparece de repente porque alguien, su mano física dentro del avión, ya sea el piloto, ya sea un pasajero, que entra en la cabina de los pilotos. Claro, está muy difícil, ¿no? Porque siempre está cerrado. Es casi imposible, pero te puede coger desprevenido en un momento en que un tripulante está entrando, saliendo y alguien esté pendiente de la puerta. Puede ser alguien de la tripulación que haya perdido la cabeza, etcétera. Lo cierto es que alguien desconecta físicamente varios sistemas que llevamos en el avión. Uno de ellos se llama el TICAS, que es un sistema que tenemos dentro del avión, que eso va transmitiendo continuamente. Recibe una señal del radar de tierra, que es el que nos está interrogando continuamente, y ese controlador nos está viendo un puntito en la pantalla y ahí tiene nuestro número de vuelo, nuestra ruta, nuestro rumbo, etcétera. Eso desaparece. Luego desaparece el ACARS, que es otro sistema que tenemos a bordo, que nos va dando pues otro tipo de posiciones a los controladores, etcétera. Son sistemas de comunicaciones que se cortan automáticamente. Pero claro, el avión no desaparece físicamente en el momento que alguien, vamos a decirlo, poniendo un ejemplo, tira de un cable o toca un interruptor y le da a off y lo desconecta. No, ese avión está comprobado que sigue, después de esa desaparición hipotética,
o de esa desaparición a ojos de los controladores, vuela durante 7 horas más. O sea que alguien desde dentro hace algo, desconecta la comunicación de ese avión con el exterior y el avión sigue volando. ¿Y sigue volando en la dirección que tenía que llevar o de repente va por otro lado? Tenemos pruebas que desaparece más o menos al norte o noreste de Malasia. Esa es la última posición conocida. Desaparece después de una serie de maniobras bruscas, de ascensos, descensos. En ese momento todavía los radares civiles recogen descensos del avión de miles y miles de pies, vuelve a ascender otra vez y luego empieza a tener un vuelo recto y nivelado hasta que desaparece. Desaparece a ojos de los radares civiles, que son radares secundarios. El radar secundario es cuando un radar de tierra manda una señal a un avión, rebota en el avión y el avión le responde al radar de tierra y se están hablando entre ellos. El radar primario, que es lo que suelen tener las bases militares, es un radar que, quieras o no, te recoge igual, pero simplemente recoge un punto. Sabe que hay algo ahí volando, pero no está dando identificación. No sabe quién es, qué es. Podría ser un objeto volador no identificado, podría ser un avión comercial, podría ser un buitre leonado, que tenemos buitres que vuelan a 20.000, 25.000 pies y son recogidos por el radar incluso. Puede ser cualquier cosa volando, pero hay radares militares aquella noche que siguen el rastro del Malasian. Hay países que lo han admitido. Espera, los radares normales de la aviación civil para ellos ya no desaparecen. Para ellos desaparecen. Los militares sí lo captan. Sobre todo todos los de la costa asiática, la costa sur, países fronterizos con el Océano Índico. Ese avión se recoge una ruta durante 7 horas rumbo al oeste del planeta, hacia más o menos el archipiélago de las Seychelles, esa zona de África, más o menos en aquel rumbo. Pero otra prueba tenemos también, la casa Rolls-Royce, que era la que montaba los motores de ese avión. Esos motores, cuando desaparece hipotéticamente el avión que está volando durante 7, esos motores están transmitiendo datos a la casa Rolls-Royce durante 7 horas, porque los motores retransmiten datos a las casas constructoras para que en todo momento el fabricante sepa si ese motor está funcionando bien, si no, cuando llegue a destino, si se necesita algún tipo de ajuste, mantenimiento, etcétera. Esos motores no se estrellaron durante 7 horas, o sea, siguieron funcionando en el aire. De repente se empiezan a contar de que se han encontrado algunos restos que teóricamente pertenecían a ese avión, o esto no tiene mucha verosimilitud. Teóricamente, te voy a dar mi opinión personal y la de cientos y cientos de pilotos en esta profesión. Teóricamente son los del Boeing 777 de Malaysian Airlines. Te digo teóricamente porque es muy fácil colocar un resto que nadie va a verificar, que muy poca gente va a tocar, etcétera, y decir, ya hemos encontrado un trozo del Malaysian Airlines, caso cerrado, se ha estrellado en el océano, estará en cualquier parte en alguna fosa abisal, etcétera, pero el caso está solucionado. Por alguna causa se ha estrellado, está bajo el mar, ya intentaremos rescatarlo, pero caso solucionado. No está desaparecido y no tenemos un destino incierto, ¿no? Ya. Cuando suceden este tipo de accidentes, ¿el avión se encuentran muchos restos del avión o puede que ocurra que de repente se hunda y desaparezca todo? Millones y millones y millones de piezas en un avión comercial que cuando se estrella contra el mar flotan. Por ejemplo, un montón de manchas de aceite de los motores, un montón de manchas de combustible que van en los depósitos de combustible de los aviones, un montón de cosas que llevamos a bordo de los aviones como chalecos, bandejas, cubertería de plástico, fundas de asientos, un montón de elementos flotantes que quedan siempre encima del mar. No aparece ni un solo rastro de un cuerpo, ni un solo rastro de un cadáver de pasajero, ni una parte de él, ni siquiera, ni un solo papel de alguna licencia que pueda llevar a bordo el tripulante de vuelo X que lleve en el bolsillo que se le escape con el agua. No hay un solo avión que se haya ido al Océano Atlántico, o al Índico, al Pacífico, abajo y haya reposado allí que no haya soltado ni un solo elemento. Debería de haberse encontrado. Y lo curioso es que un satélite chino, sobre todo,
pocas semanas después de estrellarse el avión, le dice al mundo entero que han aparecido ciertas manchas y ciertos elementos flotando, y al poco tiempo se desmiente. Me estás complicando la vida esta noche, ¿eh? Mucho, a eso vengo. Vale. Surge un personaje, yo no sé si... Es un personaje, ¿no? Súper interesante. Vale. Es lo más parecido que camina por este planeta hoy en día, que se parece a Indiana Jones. Se llama Blaine Allen Gibson. Tiene 59 años. Es uno de los mayores investigadores de este planeta en cuanto a... Ha investigado culturas como las mayas, las aztecas... el Arca de la Alianza creo que estuvo detrás pirámides, el Santo Grial... Está zumbado. Está zumbado, pero es cierto que está detrás de la pista de todo este tipo de cosas. Vale. Y se ha propuesto... Con todos mis respetos y todo... Sí. Y se ha propuesto encontrar el Malasian, ¿no? Entonces, este hombre inicia una búsqueda y a él le dicen una serie de científicos, etcétera, que quizá puede que haya ciertos restos del avión, según las corrientes del Océano Índico, etcétera, en cierta parte de África. Y este hombre va directamente allí, pasando por una serie de países antes, acumulando pruebas. ¿Y qué pasa? Cuando emprende un poco su viaje, lo primero que se va, o el primer país que toca, digamos, es Birmania, porque está muy cerquita, su espacio aéreo es casi prácticamente limítrofe con la zona en la que desaparece el avión. ¿Y qué hace? Pues visita bases militares, aeropuertos civiles, etcétera, hace una relación de radares y determina, además es que lo comprueba él físicamente, y es que está demostrado, porque luego hay investigadores de la OACI, etcétera, que han ido allí a comprobar lo que este hombre decía, pues resulta que el 90 y pico % de los radares civiles y militares de Birmania no funcionan o funcionan mal. Si el Malasian pasó aquella noche por encima de Birmania, no se dieron cuenta. O no se detectó, o se detectó y estaban ciegos los radares y no se vio, y ya tenemos, pues, el primer eslabón que no nos habríamos dado cuenta del caso, y pues es la primera pista, digamos, que se pierde. Entonces podría haber pasado por allí en muchas direcciones. Si no damos el primer paso bien para localizarlo, no tenemos el resto de los pasos. Entonces es, desde luego, una pista bastante conspiranoica y bastante peculiar. Vale, él sigue buscando una posible ruta. Él sigue buscando, se va a la zona de las Seychelles, etcétera, y resulta que en esa zona hay un montón de plataformas petrolíferas. Habla con pescadores de la zona. Pues esos pescadores regionales que todos podemos ver en sus cayucos, muy artesanos, etcétera, y le preguntan si en tal fecha, en tal zona, allí en su zona, ha visto algo volando. No les da pistas a ver qué ellos le cuentan. Y le describen el avión tal cual, con sus colores, un fuselaje blanco, una raya roja, azul, un logo como el de Malaysian Airlines que se lo dibujan en un papel, etcétera. ¿Y que lo vieron pasar por ahí? Lo vieron súper bajo, súper bajo. Hay pescadores que dicen que incluso iba escoltado por 2 aviones militares, etcétera. Pero hay muchísimos testimonios que sitúan el avión 7 horas después de desaparecer en aquella zona. Es curioso que tenemos una de las bases militares de Estados Unidos más importantes del mundo entero allí, que es el atolón de Diego García. Me lo explique. En Islas Mauricio le ven pasar por otros lugares, las Maldivas, el atolón de Cunahandú o algo así se llama. Hay pruebas de que pasó por allí. Y dices que hay una isla con una base secreta norteamericana. No es secreta, perdona que te corte, no es secreta porque es a ojos del mundo entero, existe y está allí hasta justo antes, además de la desaparición del Malasian, incluso recibía visitas civiles. Es una base súper importante porque, por ejemplo, desde allí se lanzaban los bombarderos B-52 de los Estados Unidos a bombardear Irak en la Guerra del Golfo, en las dos. Es súper importante porque para los que navegamos con tecnología GPS, por ejemplo los de los aviones, el GPS es un sistema de posicionamiento por satélite americano. Tiene 5 estaciones a lo largo de todo el planeta. Cuando esas 5 estaciones funcionan, se triangulan entre ellas y te da la posición exacta del GPS que tienes tú en la mano.
5 estaciones existen en el mundo entero. Una de ellas está en Diego García. Es curioso que sea una isla que tiene hasta un reactor atómico. Tiene una pista de más de 4 kilómetros donde podría aterrizar perfectamente el Malaysian Airlines. Pero ahora te doy el dato conspiranoico. Cuando la policía entra en el domicilio del comandante Za, que es el que llevaba el Malaysian Airlines... O sea que la policía ha investigado algunos de los... Exactamente. Entra en su casa, descubre un simulador de vuelo, como todos los pilotos lo tenemos en casa para practicar nuestras maniobras, fichas de aeropuertos, etcétera. Y que descubre que ha practicado una serie de escenarios muy poco habituales en su compañía donde no va a aterrizar nunca, pistas complicadas, difíciles, pistas cortas para ese avión, etcétera. Y es curioso que uno de los escenarios donde hizo más aproximaciones y más entrenamientos fue al atolón de Diego García. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Me quieres seguir complicando la vida, ¿no? Bueno, luego te preguntaré qué quieres decir con eso. Más pruebas que puedas quieras darnos. Gibson, el primer resto, lo descubre en Isla Reunión el 29 de julio del 2015 y descubre un segundo resto del avión un poquito más tarde, en el 27 de febrero del 2016. El primero lo descubre... descubre un supuesto trozo del fuselaje, y el segundo lo descubre en una especie de banco de arena que está en un lugar que se llama el Canal de Mozambique, que está entre el continente africano y Madagascar. ¿Por qué va allí? Pues resulta que su investigación empieza en Australia, se cita con unos científicos, con unos físicos, etcétera, sobre todo especialistas en corrientes marítimas, y le dicen que si ha caído en una determinada zona el avión, esos restos van a estar navegando, todo lo que cae en esa zona del Índico va a navegar y se va a concentrar en aquella zona del planeta. Y va Gibson y lo encuentra. Y hace una expedición allí y lo encuentra. Es un sitio peculiar porque solo se puede subir cuando está cambiando la marea. Con marea alta no se puede subir, no se puede ir, con marea baja tampoco, solo en el cambio de mareas puedes acceder allí, no se puede estar más de una hora, etcétera. Llega con una barcaza artesanal, con un pescador, y encuentra un estabilizador entero del supuesto avión del Malaysian Airlines. El estabilizador horizontal es, digamos, que esos pequeños alerones horizontales que van en la cola del avión. Es curioso que ningún organismo oficial, etcétera, cuando él descubre la pieza y la lleva a las autoridades, nadie ha puesto interés por ir a buscar allí más restos del supuesto avión. Eran restos, además, que tenían una serie de moluscos pegados, de estar tanto tiempo en el agua. Los científicos estudiaron los moluscos que iban pegados en el fuselaje y saben que esos moluscos solo nacen en una determinada zona del Índico, y podrían determinar incluso dónde se empezaron a formar. No dónde cayó la pieza, pero sí al menos de dónde provenía, lo cual es bastante curioso y bastante interesante. Pero lo conspiranoico de este tema es por qué las autoridades se siguen negando a ir a buscar más restos del avión allí, o más cuerpos, o más trozos del avión, o más partes importantes, ¿no? Según los datos, lo que contábamos aquí, las autoridades el día 17 de enero del 2017, tanto Malasia como Australia o China, cesaron la búsqueda del avión tras peinar litro a litro 120.000 kilómetros cuadrados del sur del Océano Índico. Con lo cual ya los familiares de los fallecidos pueden cobrar los seguros y todo eso, ¿no? Pero hay teorías que siguen diciendo que hay algo raro en todo esto, ¿no? Es curioso. ¿Volvemos a la isla esa rara o...? Sí. No, tú es curioso. 5 minutitos nos quedan, no sé vale. qué. Es curioso porque otro de los puntos importantes de este caso es el avión, cuando desaparece, está completamente desaparecido ya, lo están empezando a buscar, no aparece por ningún lado, no tenemos posición de él en ningún punto del planeta, etcétera, y el avión hace incluso hasta 7 llamadas telefónicas. ¿Sí? Y recibe otras tantas desde el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Alguien, es cierto, que pudo haber intentado contactar con algún pasajero, algún teléfono móvil. ¿Eso significaría que iba bajito? Lo cierto es que no sabemos por qué,
si daba señal, es que el móvil estaba operativo, eso por supuesto. Si no daba señal, que sería lo más probable, pero sí queda registrado ese intento de llamada. Es lógico que un familiar llame a alguien que ha desaparecido, pero no es lógico que un avión que está desaparecido, supuestamente caído en el mar, haga una especie de señales de conversación con unos satélites. ¿Cómo es esto? Existe un satélite que se llama el Inmarsat, que detectó al avión que hizo 2 intentos de inicio de sesión. ¿Qué significa esto? Que digamos que el ordenador central de a bordo, la computadora de a bordo del Boeing 777, se apagó por alguna causa y intentó reiniciarse. ¿Por qué se intenta reiniciar? Porque cuando se pierde toda la energía del avión, sale del vientre del avión una cosa que se llama la RAT, que es una especie de generador que funciona solo con el aire de impacto y reinicia todos los sistemas informáticos, energía, etcétera. Cuando se reinicia, está intentando mandar señales de decir, oye, estoy aquí, me estoy reiniciando. Entonces, saben en qué punto sucedió eso y a partir de ahí los principales investigadores están intentando rastrear esa zona del Océano Índico para saber si realmente está en alguna zona profunda del mar ahí abajo. Pero claro, ¿qué pasa? Que desde que hace las señales y ya se pierden definitivamente hasta que el avión puede hipotéticamente impactar en el mar, el avión planeando recorre cientos y cientos y cientos de kilómetros. Es como buscar una aguja a un pajar. Y en referencia a la isla de Diego García, es curioso que de repente se cierra todo el tráfico marítimo y aéreo a la isla, solo entran aviones militares y se empiezan a llegar buques vacíos, buques gigantes de carga para intentar sacar restos de allí. Está incluso publicado en las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que hay unas páginas que te muestran salidas y llegadas de tráficos marítimos, etcétera, y están situados en la isla y de alguna forma algo los americanos querían sacar muy, muy, muy grande allí. No tenían contenedores allí para sacarlo y tuvieron que mandar contenedores en barcos desde los Estados Unidos, barcazas muy, 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 muy grandes. 2 preguntas. Decías que habían visto el avión escoltado por 2 cazas. 30 del 3 del 14, inteligencia baraja el derribo para evitar otro 11S. Otra de las hipótesis que se conspiranoicas, derribar el avión antes de que impactara. Exactamente. Hay muchos gobiernos que podrían haber temido que ese avión, vamos a suponer que estaba secuestrado por alguien, por algún motivo, y se dirigía a algún país con algún objetivo civil. Lo derribaron antes de que llegara a ese objetivo y, por supuesto, no se puede hacer público de buenas a primeras que hemos derribado un avión con 239 personas sin saber exactamente a dónde iba. Sería un delirio social esto. Entonces, eso causaría tanta alarma social entre la gente que vuela, etcétera, que eso no se podía admitir en público. Y también lo curioso es que existe un archivo que recibe la mujer de uno de los pasajeros que desaparecen y recibe una foto en negro, 100% negra. Resulta que su marido iba en ese avión. Era un técnico de IBM, informático. Y al parecer este hombre logra mandarle desde algún punto ese archivo, esa foto, que ha sacado una foto desde un lugar donde él está encerrado, oscuro. Cuando se desvelan los detalles de ese archivo que viene en negro, porque no se ve absolutamente nada, todo archivo que sale de una cámara digital hoy en día sale con las coordenadas. Se meten las coordenadas en el Google Maps, etcétera, y donde aparece el punto, en uno de los hangares de Diego García. Para terminar, nos has complicado la noche. ¿Qué ha podido ocurrir con ese avión? ¿Cuál es la teoría más conspiranoica a la que os acercáis? Como no nos da tiempo porque hay mucha información, pienso que la conspiranoica es que algo viajaba en las bodegas del Malaysian Airlines, un cargamento bastante sospechoso, posiblemente relacionado con el narcotráfico, vamos a llamarlo de esa manera, nuclear, ¿vale? Algún arma de ese te dedica a otra profesión. Como todas, muy respetuosas, pero a los que nos dedicamos a esto es más difícil engañarnos y hay un montón de pruebas que no coinciden, entonces yo pienso que nos siguen contando una mentira. Vale.
Forma de contacto contigo, si se quieren pelear, decir que... Me podéis contactar en mi mail, ivancp misterio@yahoo.es. Me podéis contactar en Twitter @ivancp25 y en el Facebook Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. Ha sido un placer tenerte aquí cerquita, en directo con tu familia. Muchísimas saludos gracias. también a esa gente que nos escucha en Galicia. A Pilar sobre todo. Desde aquí un beso grande para ella y gracias por estar. Y después de esa pequeña historia que hemos recuperado de nuevo, buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Ganadores? Pues tenemos 5 ganadores. Tomad todos bolígrafo porque tenéis que mandarnos un correo electrónico. Si sois José Luis Portero de Albacete, Ramón Codina, Huesca, Araiz Neira de Vizcaya, Sonia Rodrigo de Valencia y Mari Carmen Ruiz de Barcelona. Escribidnos con vuestra dirección al correo electrónico del programa espacioenblanco@rtve.es. Hablando de Albacete, dentro de muy poco estamos allí. 13 días. 13 días quedan solo. Octubre. Eso es, haremos el programa desde allí, la noche del 28 de octubre. Y recordaros que todavía quedan plazas. Si queréis venir al Congreso Vida Después de la Vida, simplemente tecleando en el Facebook, tecleando las 3 W, Vida Después de la Vida, encontráis la página web y allí os metéis en inscripciones y podéis apuntaros. Vale, y teníamos un mensaje de Ramón Álvarez, que hay mucha gente en los hospitales que nos escucha. Lo vamos a hacer la próxima semana, ¿te parece? Mandarles esa especial energía que circula por aquí, decía Mercedes Valdeón y alguna de las invitadas que tenemos, esa buena onda para que se recuperen cuanto antes. Nuestros mejores deseos para ellos, ¿vale? Por supuesto que sí. Nos vemos prontito, nos vamos. Y a toda prisa casi nos vamos, os dejamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. En 7 días volvemos a abrir el espacio en blanco. Hay muchos más misterios esperando, no os lo perdáis. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música.